Tardes, muy buenas tardes a todos, hermanos, hermanas, amigos que en cualquier lugar nos vean. Se me ha asignado la predicación de esta tarde llamada Nuestra Peor Enfermedad. Basado en Mateo capítulo 15, versículo 1 al versículo 20. Vamos a leer la palabra para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde a cada uno de nosotros. Mateo capítulo 15, verso 1 al versículo 20, el tema Nuestra Peor Enfermedad, y asignado por los hermanos organizadores, el alumbrador cristiano. Vamos entonces a leer 15:1 al versículo 20 de Mateo. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle o ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí nos presenta Dios un tema de suma importancia que tenemos que analizar. Primeramente, ¿quiénes son los que se acercan a Jesús en esta ocasión? Dice la Escritura que se acercan los escribas y los fariseos de Jerusalén y le hacen una pregunta: que ¿por qué sus discípulos quebrantan la tradición cuando comen y no se lavan las manos? Entonces aquí el tema, el enfoque que la Escritura, que Dios nos está diciendo, es que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos, y esto causaba escándalo a los escribas y a los fariseos. Pero analicemos, ¿quiénes eran los escribas? Nos informa esto que los escribas eran los encargados de escribir, clasificar, contabilizar y copiar, utilizando varios tipos de escritura como la hierática o demótica, que permitía escribir rápidamente con la ayuda de un cálamo. Su atuendo era simple, una falda de cuero o algodón. Ellos escribían y usaban algo así como, ya hace algún tiempo, según me comentaba mi abuelita, que se usaba la mecanografía. Decía el jefe o el gerente de la empresa, le decía a la secretaria:
toma nota porque te voy a dar, voy a hacer un dictado. Entonces hablaba tan rápido el gerente o el jefe que no le daba tiempo de escribir a la secretaria. Por eso se basaba la mecanografía. No recuerdo exactamente el nombre de esto, pero usaban ciertos símbolos o decía la abuelita o garabatos y que solamente ella entendía. Y ya más tarde ella ya lo transcribía y ya lo podía escribir a máquina. Entonces, algo así usaban o eran los escribas, usaban este tipo de escritura. Pero no solamente los escribas se acercaban a Jesús con esta pregunta, sino que también se acercaron los fariseos. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿quiénes eran los fariseos? Eran los intérpretes de la ley del Antiguo Testamento. Surgen entre el 587 y el 536 antes de Cristo. Fue un movimiento político y religioso. Eran muy legalistas, eran muy tradicionalistas, eran falsos, mecánicos, huecos. Para mayor información acerca de cuál era su actitud, su doctrina, su enseñanza o el proceder de los fariseos, yo les pido que ya más tarde busquen ustedes Mateo, todo el capítulo 23. Ahí nos describe, nos da una lista acerca de quiénes eran los fariseos. Pero les describo algo rapidito. Los fariseos eran tan legalistas, que se la pasaban poniendo el ojo en la rendija, viendo las pequeñas cosas de los seres humanos o de las personas o de los judíos, inmediatamente le criticaban y le condenaban, cuando ellos ni siquiera con un dedo podían moverla. Pero sí, este tipo de personas eran. La amaban, dice la Biblia, amaban orar en las esquinas, pero solamente con el propósito de ser vistos por los hombres. Demudaban su rostro, ellos se ayunaban y se demudaban, se ponían muy delgados, muy pobrecitos, para causar la lástima, pero sobre todo para decirle a la gente de esta manera, yo soy una persona muy religiosa, soy una persona muy entregada a Dios, hago oraciones en exceso y soy una persona que estoy consagrada a Dios. Y se podría hasta pensar, soy tan perfecto o soy tan puro que no sé qué hago en la tierra. De este tipo de asuntos eran lo que practicaban los fariseos. Pero el problema era o radicaba en que no podían mover ellos, ni siquiera con un dedo, las cargas que le imponían a los demás. Ese era el grave problema de los fariseos. Pues en los tiempos de Jesús, en el tiempo de Jesús, se encuentra con esta secta. Escribas, fariseos, saduceos, etcétera, etcétera. Pero uno de los que más causaron problemas o tropiezos fueron los fariseos al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos hacen esta pregunta, pero era una pregunta hueca. Le habían dado más énfasis a las tradiciones, a las costumbres, y se habían olvidado de lo más importante, que era seguir a Dios, de practicar las cosas que Dios demandaba en su palabra. Por eso Dios o Jesucristo en esta ocasión, Jesucristo les da la respuesta a ellos y ellos obtienen una respuesta de Jesús del versículo 3 al versículo 9. Jesús da la respuesta a los escribas y fariseos a la pregunta, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer? Del versículo 4 al versículo 6, ellos creían, vamos a leerlo del 4 al 6, 15, 3 al 4, es la respuesta que Dios da a los escribas y a los fariseos. Y miren la respuesta que Dios da a la pregunta de ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer? Vea el versículo 3 en adelante. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y
El que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Fíjense la respuesta puesta en el corazón de los fariseos y de los escribas. Ellos creían que con ayudar a sus padres, con estar pendiente de ellos, eso ya era más que suficiente para cumplir los mandamientos de Dios. Y de esa manera estaban invalidando, pues se iban más por otros asuntos que por cumplir los mandamientos de Dios. Hoy día, amigos, hoy día, ¿ha oído usted, hermano, hermana, ha oído usted alguna persona que dice, yo no necesito ir a la iglesia? Yo estoy bien. ¿Para qué voy a la iglesia? Yo soy una persona buena, yo ayudo a mis padres, estoy pendiente de ellos y yo creo que eso es más que suficiente. Es más, hermano, me han dicho algunas personas, es más, yo no le hago mal a nadie. Soy una persona buena. Amo a mi esposo, amo a mis hijos, voy a comprar el mandado y no le hago mal a nadie. No necesito estar en la iglesia. Entonces, viene a ser algo parecido a los pensamientos de estas personas. Yo no necesito a Dios. Yo estoy mejor en casa. Yo mejor me quedo en casa. Entonces, Jesús por eso les da esta respuesta, y del verso 3 a 9 responde Jesucristo a esto. Ellos le daban más importancia a las tradiciones. Por eso el versículo 7 al 9, del 7 al 9, Dios le da, o Jesucristo le da es un poquito una connotación un poquito fuerte. En los tiempos de los griegos, esta palabra del versículo 7 se le atribuía a los actores, porque los actores solamente actuaban el libreto. Lo que decía el libreto en cuanto a la obra, si era momento de llorar, pues ellos tenían que llorar, los actores. Si tenían que desmayarse, se desmayaban. Estaban fingiendo, en otras palabras. Pero Jesucristo, aquí la Biblia, en el versículo 7 hasta el versículo 9, nos da le agrega a Jesucristo una respuesta a los escribas y a los fariseos. Un poquito fuerte la traducción que usa la versión Reina Valera, revisión 60. Les dice, hipócritas. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero fíjense, más su corazón está lejos de mí. Es decir, cumplían las tradiciones, cumplían las costumbres, no había ningún problema por eso, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Pues en vano me honran, enseñando, dice el versículo 9, como doctrinas, mandamientos de hombres. Entonces había en el corazón de los fariseos, estaban huecos. Por eso Jesucristo usó muchos términos fuertes en contra de ellos, porque no había en realidad un sentimiento, un cambio interno en sus corazones. Y si hablamos hoy de nuestra peor enfermedad, los fariseos tenían y practicaban una de las peores enfermedades que no solamente ha afectado a ellos, sino que ha llegado también al corazón de muchas personas. Y hoy día esto lamentablemente se está practicando. Y uno de los problemas mayúsculos, quiero agregar mayúsculos y subrayar mis palabras, es que una iglesia o una familia enferma, cuando este cáncer, esta enfermedad llega al corazón de los hermanos, llega al corazón de las personas, y eso contamina a los demás. Pero veamos qué dice
Jesucristo más adelante. Jesucristo, vamos a dividir del capítulo 15, verso 1 hasta el 20, vamos a dividirlo en dos partes, porque hablan del mismo tema, pero aquí hay dos partes a las cuales Jesucristo se refirió. Yo no sé si usted ya ha escuchado este tema, no sé cómo lo ha explicado algún hermano o cómo lo ha explicado usted, pero quiero decirte hoy, hermano, hermana, amigo, amiga, que Mateo 15, del 1 al 20, se va enfocado a dos partes. Del versículo 3 al versículo 9 es la respuesta que Jesucristo da a los escribas y a los fariseos. Da la respuesta a la pregunta, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer? Entonces él da la respuesta y le habla de lo que ya hemos mencionado. Pero ya del versículo 10 al versículo 20, ya no solamente se está dirigiendo hacia los escribas y fariseos, sino si usted lee el versículo 10, ya incluye a la multitud, ya no solamente a los escribas y fariseos. Entonces hacemos dos divisiones en nuestro tema de nuestra peor enfermedad. Número 1, escribas y fariseos, su respuesta del verso 1 al versículo 9. Y del versículo 10 hasta el verso 20 ya está dirigiendo su atención Jesús. Está llamando a la multitud y les dice, oíd y entended. Aquí hay dos palabras que a mí me llaman la atención. Oíd. Todos oímos. Todos en un momento dado, al menos que haya algún problema, alguna discapacidad auditiva, aunque ahora la tecnología ha avanzado tanto que con unos pequeños aparatitos o chícharos se les pone en el oído al paciente y ya empiezan a escuchar bien. Usted lo ve en la televisión. Pero en ese entonces Jesús dice, oíd. Es decir, la palabra de Dios no solamente es para oírla y hasta ahí quedarnos. Cuando Dios da el mensaje, la escritura en Santiago dice que no solamente hay que ser oidores olvidadizos, sino Dios hace mención a que seamos hacedores de la palabra. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Es lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy, en esta tarde. Que no solamente escuchemos la palabra de Dios, que no solamente, disculpen por lo que voy a decir, que no solamente escribamos en el chat, hermano, qué bonito mensaje, qué hermosas palabras, qué hermoso esto o aquello, sino que vale más y es mucho mejor el practicarlo. Por eso Cristo dice, oíd. Pero no solamente dice oíd, sino mire lo que agrega después de la coma, y entended. ¿Recuerda usted que Jesucristo dijo que escudriñad las escrituras allá en Juan 5:39? Escudriñad las escrituras. Y escudriñar las escrituras, no solamente leerla. Miren, me han llegado o he visto en el Face, en diferentes redes sociales, he visto personas que dicen, voy a leer toda la Biblia. O llega diciembre y ya leí toda la Biblia. Pero, ¿qué pones en práctica? Y no estoy haciendo de menos el de leer toda la Biblia en un año. Es excelente. Yo diría, aplaudo a las personas que hacen esto. Es fabuloso. Pero es mucho más importante que se aplique lo que uno ha aprendido. Entonces aquí, hoy, podrá haber buenos temas. Podrá haber hermanos que se han esforzado, hermanos que buscamos anécdotas, buscamos cosas para agregarle al tema y así poder causar un poco más de impacto y buscar la forma de que las personas que escuchen este mensaje puedan entender de la manera más fácil. Pero, y no quiero decepcionar a nadie, ni ser fatalista, ni nada por el estilo. Una de nuestras peores enfermedades sería que escuchemos, que nos sepamos toda la Biblia, pero que no la pongamos en práctica. Esa sería una de las peores enfermedades. Por eso, Jesucristo en el versículo 10, ya incluyendo a escribas y fariseos, ya le respondió, ya les dijo dónde está el problema.
Ya les dijo, los corrige. Y ahora incluye a la multitud que está ahí, dice, oíd, y los llama, dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Entonces ya tiene dos audiencias Jesucristo en aquella ocasión. Los escribas, fariseos, pero también ahora incluye a la multitud que se encontraban ahí. ¿Cuánta multitud había? No lo sé, no lo sé. Le soy sincero, no lo sé. Pero lo que sí veo es que él hace énfasis a que los escribas, los fariseos y la multitud no solamente oigan las palabras de Jesús, sino que la entiendan. Es mi deseo, con todo el amor del mundo en mi corazón, es mi deseo esta tarde, hermanos, hermanas, amigos, que no solamente escuches este mensaje y que no solamente lo valores diciendo, hermano, qué buen mensaje. Oyes excelentes palabras. Es bueno, nos gusta, me gusta. Pero no solamente quedarnos ahí, sino practicarlo. Es la intención de Jesús. Es mi intención también. Es la intención de Dios. Por eso se escribió. No está de más ahí esa parte que añade Jesucristo. Entender. Entonces, aquí Jesús se dirige no solamente a ellos, sino también a la multitud y habla de nuestra peor enfermedad. Una de las peores enfermedades que ha causado y sigue causando y causará mientras esté esta enfermedad en el corazón de la persona, en el corazón del cristiano, en el corazón de una congregación, en el corazón de un predicador. Esta peor enfermedad ha causado mucho daño y seguirá causando daño si esto habita, si hemos abrazado esta peor enfermedad. Y ven ustedes de ahora Jesús refiriéndose a estas personas, ahora en el versículo 10 al versículo 20, que es la otra parte de las dos que dividimos de Mateo capítulo 15, ahora ahí Jesús ataca una de las peores enfermedades. Y a eso quiero referirme en los siguientes minutos. Nuestra peor enfermedad. ¿Cuál es? Vamos a ver lo que la Escritura, lo que Jesús enseña en esta tarde. Y es mi deseo en mi corazón que primeramente conmigo y a donde llegue este mensaje de la palabra, ayude a reflexionar y no solamente a oírlo, sino a poner en práctica no lo que yo digo, sino que Dios está diciendo en su palabra. Del versículo 10 hasta el versículo 20 es lo que ahora dice a ellos y a la multitud que los llama. Y dice el versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Esto es de suma importancia. Aquí hay sabiduría de Dios. No contamina al hombre lo que entra en su boca. Y aquí dice él, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y sí, y agrega, hermanos. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Es cierto. El salmista, Dios nos dice en los salmos que no hay, hermanos, nadie está alegre o nadie se pone feliz porque nos digan nuestros errores. Hay incomodidad, hay molestia cuando nos dicen nuestros errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice la Escritura en el Salmo. Entonces, Dios es práctico. Me gusta esto, me gusta el carácter de mi Padre Celestial. Me gusta la palabra de Dios. Dios, cuando es necesario, tiene que ser directo y cuando no, Él busca la forma, nos da libre albedrío para que nosotros lo apliquemos. Y Él dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pues aquí está practicándose lo que ya se dijo en el Antiguo Testamento. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Los fariseos dicen que se enojaron, le informan los discípulos a ellos y ahora Jesús responde a los discípulos. El verso 13 dice, Él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y Jesús añade, dejadlos,
son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, pues ambos caerán en el hoyo. Entonces, Jesús no se preocupa por la situación de respuesta emocional de los escribas y de los fariseos. Dice, déjalos, déjalos. Llegará el momento de que ellos tienen que entender. Llegará el momento en que nosotros como predicadores, que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, vamos a entender muchas cosas. Que quizás en nuestro peregrinaje en la vida cristiana hemos actuado de una manera que no ha sido la correcta. Y alguien nos ha llamado la atención, alguien nos ha dicho, y quizá en el momento nos dé molestia, nos cause una emoción de coraje, de muchas reacciones, pero ya al pasar el tiempo vamos madurando y entonces vamos concediendo la razón a los hermanos, a las hermanas. Es como nuestro padre. Yo escucho a veces hermanos, escucho hermanas que usan el término, es que así decía mi papá. Quizás en el momento cuando papá nos corregía, quizás en el momento en que papá nos tenía que llamar la atención, ser duros con nosotros, en ese momento no lo entendíamos y a veces llegamos a pensar, es que papá no me quiere. Es que papá, siento que no tiene afecto para conmigo. Hace muchos años, me tocó ver a una persona como de 40, 45 años, totalmente en el sofá, donde se le escuchaba, doblado completamente, doblado, porque él decía, es que yo, pero llorando no a ríos, sino a mares. Y él decía, él expresaba gritando, decía, es que yo solamente quería el cariño de mi papá. Pero papá, perdón, no sentí ese cariño, no sentí ese afecto de papá. Y él llorando amargamente. Y Jesucristo dice, déjalo, ya va a entender. Y a veces papá tuvo que ser duro en nuestra educación, en nuestra vida, y quizás llegamos a enojarnos alguna ocasión. Y es lo que pasa con los fariseos. Ellos se molestan. Y dice Jesús a los discípulos, pues déjalos, son guías, van a entenderlo mucho más adelante. Entonces, hermanos, Jesús explica la peor de las enfermedades. Y esto, hermanos, es lo que sale de la boca. Aquí, si queremos terminar con el tema, si eso quisiéramos ya en este momento, leeríamos o vamos a leer unas citas bíblicas y este es el punto principal de Mateo capítulo 15. Esta es una de las peores enfermedades que generan enfermedades tanto físicas que vienen de la enfermedad espiritual del corazón. No sé si esté de acuerdo conmigo, pero es lo que yo veo en la palabra de Dios. Es lo que veo en la expresión de Jesucristo. Una de las peores enfermedades de los seres humanos. Miren, Mateo capítulo 12, versículo 34. Yo lo voy a leer para que no nos gane el tiempo. Mateo capítulo 12, versículo 34 dice así. Del versículo dando explicación o basándonos ya del verso 16 hasta el versículo 18. Ya Jesús explica lo que causa daño, lo que lastima emocionalmente al corazón y a la vida de los seres humanos. Y no solamente a cristianos, sino también al mundo entero. Por eso el tema es muy atinado. Nuestra peor enfermedad, no solamente nos referimos a los cristianos de hoy día, sino nos referimos a todo el mundo, tanto cristianos como personas que aún no han obedecido a nuestro Dios. Nuestra peor enfermedad, Jesús la explica del versículo 16
al versículo 18. Leemos esto y luego leemos Mateo 12:34. Dice del verso 16 al verso 18 de Mateo 15. Dice el 16, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Los discípulos del Señor no estaban entendiendo a lo que Jesús se refería de que no contamina lo que entra en la boca, sino lo que sale. No lo entendieron. Pero dice la Biblia que Él, así como los amó al principio, los amó al final. Entonces Él les dice, Jesús dice, verso 15, dice, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis, verso 17, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, esta es la peor de las enfermedades en el ser humano. Pero lo que sale, dice el verso 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Esta es la peor de las enfermedades. Y aquí nos vamos a detener. Dice un hermano de la congregación, o decía, este es el meollo del asunto. Esta es la base, es el cimiento de Mateo capítulo 15. Y lo voy a leer otra vez, verso 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al ser humano. Este es el problema mayúsculo de las peores enfermedades en el corazón, no solo del cristiano, sino también del mundo entero. Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, empatamos, hermanos, empatamos lo que dice Jesucristo. Del corazón salen los malos pensamientos. No contamina lo que sale, sino lo que entra. Y dice, porque del corazón lo que sale contamina al hombre. Entonces, Jesucristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que tú tengas, lo que tengamos en el corazón, la información que hemos metido en nuestros corazones, es lo que vamos a hacer. Pero ¿por qué la Biblia, por qué Dios, en su infinita sabiduría, nos habla y nos dice que del corazón habla la boca? ¿Por qué nos dice esta situación Dios? Bueno, Proverbios 23:7 dice, si usted, yo voy rápido a leerlo, es porque ya lo tengo escrito, pero usted lo puede luego ver y analizar ya en el video cuando esté grabado. Dice Proverbios 23:7, porque ¿cuál es? Fíjese, hermano, lo que dice Dios. Esto es importante, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Hermano, hermana, amigo, somos lo que pensamos. Es lo que Dios está diciendo. Lo que tengamos en nuestros corazones. Miren, los psicólogos, los neurocientíficos, todas esas personas que se dedican al estudio del cerebro, del comportamiento de los seres humanos, dicen, pero basado a lo que Dios está diciendo, porque cuál es el pensamiento en el corazón de la persona, tal es él. Dicen los psicólogos y los que saben de esto, dicen que un pensamiento va a generar una emoción y esa emoción va a generar una acción, pero todo se inicia en nuestro cerebro de acuerdo a los pensamientos que tengamos. Si Jesucristo dice que de la abundancia del corazón habla la boca, los científicos, los psicólogos dicen que es del cerebro. Bueno, está bien. Yo le doy más crédito a lo que Dios dice. Del corazón habla la boca. Pero si empatamos esto, hermanos, si empatamos esto,
Entonces, los pensamientos que nosotros tengamos en nuestra mente, o los pensamientos que nosotros tengamos en el corazón, las cosas que nosotros le hemos metido a nuestro corazón, o le metemos a nuestro corazón diariamente, eso es lo que tú eres. Es lo que yo soy. Y esto es una de las peores enfermedades que tanto daño ha hecho a predicadores, ha hecho a congregaciones y a familias enteras. Y voy a decir algo con la mejor intención del mundo. Tal vez algunos reaccionen como los escribas o como los fariseos, pero con toda limpia conciencia y con todo mi amor en Cristo digo esto con la mejor intención del mundo. Solo como información para agregarle al tema. No sé si haya alguna coincidencia en algún lugar del mundo. Conocí a un predicador que de pronto me dicen que un domingo él inicia el culto con la oración, luego trae los cantos, trae la lectura, trae la predicación, trae la cena y hace todo el culto él solo. Entonces me dicen, y a mí lo que me llamó la atención, me informan, es que habían varones ahí, habían hermanos que saben dirigir cantos, hermanos que leen muy bien, hermanos que dan la cena, una explicación breve y muy buena, pero él hizo todo. Entonces cuando me acerco, me dice esta persona, cuando me acerco, hermano, ¿por qué usted hizo todo el culto cuando hay hermanos que pueden ayudar? Y la respuesta fue la siguiente, es que nadie, fíjese, nadie es digno para que use el púlpito. Un fariseísmo moderno. No, es que nadie, es que mira, aquel hermano llegó tarde al culto. Es que aquel hermano no vino el domingo. Es que esto, y a cada uno de ellos fue señalando y fue dando una excusa para que no lo pusiera en el púlpito. ¿Y usted? Bueno, es que yo sí. Yo soy tan puro y soy tan santo que no sé qué hago en la tierra. Yo no debería estar aquí, aquí me contamino. Entonces, ¿dónde pasará esto? Yo lo escuché y es cierto. Entonces, a veces hay predicadores así, y con la mejor intención del mundo sin que nadie se ofenda. Predicadores así que soy tan santo y soy tan puro que me contamino. No, o no me junto, o no le hablo. Un fariseísmo moderno, una enfermedad que está causando muchísimo daño a las personas y que ha estado, perdón por la connotación tan fuerte, mata a más personas que el COVID hasta el día de hoy. ¿Cuántas cosas podemos estar aquí mencionando acerca de esta enfermedad? Religiosos, muy cuadrados. Yo solo soy lo máximo, soy puro, lo máximo. Debo estar ya con Dios. Entonces, esta es una enfermedad que va poquito a poquito minando a una congregación, minando a un predicador. ¿Y saben cuál es lo más peor de este asunto? Es que a veces la persona que se la pasa juzgando y condenando y practicando este tipo de asunto farisaico hace cosas peores. ¿Pura coincidencia? No lo sé, no lo sé. Pero eso es algo real, eso es algo verídico. Y también si nos vamos del otro lado de la moneda, diríamos personas que aún no son cristianas y dicen, ¿yo para qué voy a la iglesia? Mira, ahí está ese hermano, ahí está esa hermana, ahí pasó esto, ahí esto, aquello, y ya no voy. Como si Dios en el día del juicio le dijera a la gente que no obedeció al evangelio. A ver, dime primero tus excusas para que yo te pueda salvar. A ver, dame la lista. Y si es que yo no iba a la iglesia por esto y porque mi vecino era cristiano y hacía esto y aquello, un montón de excusas que a veces se cree, y eso es una enfermedad también. Es una de las peores enfermedades.
que está dañando la vida de personas que se quieren acercar a Dios, pero el enemigo pone pensamientos insanos para decir, no, esta es mi excusa y es verídica. O a veces hermanos ya convertidos, hermanas ya convertidas al evangelio. Hay algún asunto en la congregación, no me saludó o no me sonrió, o el ministro no se refirió a mí. Un montón de cosas que el enemigo pone a veces en el corazón, enferma el corazón del cristiano. Entonces dice, ya no voy. ¿Para qué voy a llegar a la iglesia si no me toman en cuenta? Y una serie de excusas, hermanos. Pero lo importante de esto, lo que Dios está diciendo allá en Proverbios 23:7, es que tal piensas, tal eres. Es lo que somos. Todo se genera aquí. Por eso, en algunos temas que yo he dado, he dicho, tenemos que tener un pensamiento positivo. Porque las ideas se van haciendo patrones de conducta y nos llenan el corazón, nos enferman el corazón y así actuamos y ya no vamos a los cultos. Esto no es así. Esto no es así. Hay que atender otras cosas aún mucho más también más importantes espiritualmente hablando. Entonces, hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que tú pienses, eso es lo que eres, dice Proverbios 23:7, pero el Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Necesitamos quitar esta enfermedad que está haciendo daño, que está dañando mucho el corazón de cristianos y congregaciones enteras. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, que esta peor enfermedad, hermanos, no nos cause daño, no nos cause tanto, porque nos enferma y nos aleja de Dios. Del verso de 19 al 20, hermanos, ya para ir finalizando, dice el verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No es necesario, Dios está diciendo, no es necesario llegar a cometer el acto de adulterio. No es necesario. Jesús está diciendo, si somos lo que pensamos, si eres lo que piensas, entonces dice Jesucristo, no necesitas llegar al acto de adulterio, no necesitas llegar a cometer homicidio, no, sino todo se gesta aquí. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, dice, ya pecó con ella en su corazón. Pero se le da énfasis a veces a cosas así y descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos lo que somos espiritualmente hablando. Termino con este ejemplo, hermanos. Termino con este ejemplo. Está un hombre, una mujer, y de pronto él le dice a ella, ¿tienes hambre? Y él dice, sí. ¿Qué quieres para comer? ¿Qué te parece si pedimos una pizza? Y dice, bueno, me parece bien. Toman el celular y le hablan y luego llega la pizza rápidamente. Pero al momento de abrir la caja de la pizza, no hay pizza. Resulta que hay ahí mucho dinero con ligas y se queda, ¡oh, caramba! No hay pizza, hay dinero. Y dice, bueno, nos vamos a quedar con el dinero. No, dice él, no. Tenemos que ir a regresar el dinero. Y el caso es que entre discusiones van, hablan con el gerente, dice, ¿usted es el gerente? Sí, ok, venga por acá. Mire, resulta que pedimos una pizza, pero mire lo que nos llegó. Y jálese tantito para acá porque no quiero que vean. Y se jalan y abren y es dinero. Y dice, ¿cómo puede ser? Ya era noche. Es el corte de caja, la venta del día. ¿Cómo pudimos cometer esta equivocación? Entonces viene un muchacho y dice, es que el dinero, usted lo sabe, lo guardamos, lo escondemos en cajas para que nadie sospeche, en las cajas de la pizza. Entonces dice, oiga, ¿sabe qué? Fíjese que, ¿escuchó usted la radio en esas horas? No, es que yo tengo un hermano que es locutor y él está al aire. Entonces yo hablé ahí y dijimos que si alguien había recibido la pizza, que la devolviera. No dijimos que contenía dinero. Entonces pensamos que usted ya había
escuchado este anuncio. Entonces él dice, ¿y sabe qué? Ya aquel muchacho trabajador ya le habló a mi hermano para que venga y le haga una entrevista. Mandó a una persona para que le entreviste en vivo. Es más, no, dice él, no, esto no puede ser posible. Deme la pizza y yo me voy. No, señor, es que usted es un ejemplo a seguir. Usted es muy honesto. Entonces dice, bueno, si usted no quiere esperar, déjeme tomar una foto para publicarlo en redes sociales. No, menos. Pero señor, y él ya intenta salir, ya no me den la pizza y el gerente lo detiene. Señor, queremos recompensarle para que usted sea ejemplo de los demás. Y dice, no, señor, lo jala aparte al gerente y le dice, no, señor, usted no puede entrevistarme, usted no puede tomarme fotos y subirme a las redes sociales, porque la persona que está conmigo no es mi esposa. Entonces se queda el gerente, oh, váyase. Esta persona era honesta, pero no era íntegra. Entonces tienes que identificar lo que tú eres para que así la peor de las enfermedades no dañe tu corazón, no cause estragos en nuestra vida espiritual, predicadores, miembros y personas que aún no son convertidas. Dios te bendiga, Dios te ayude, acércate, busca una iglesia de Cristo, busca el internet y acércate si tienes una de estas peores enfermedades. Hermanos, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde y muchísimas gracias por este momento. Dios les bendiga. Muchas gracias.